Apreciados hermanos, muy buenas noches. Por la misericordia de Dios, estamos en este momento, aquí en este lugar, para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar esta noche el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Y les invito para que veamos el siguiente video. Gálatas capítulo 5, versículo 7 nos dice: ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida que nos das, por las fuerzas, por la salud. Gracias porque vives en nuestra vida. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Y gracias por tu misericordia para toda la humanidad, para nosotros. Gracias por este tiempo que tenemos ahora para estudiar tu palabra, para escucharte. Nos disponemos, Señor, disponemos nuestro entendimiento y nuestro cuerpo y nuestro ser entero para escucharte, Señor, para aprender todo lo que tú nos vas a enseñar y a recordar, para entenderte, Señor, y para obedecerte. Espíritu Santo, te pido, Señor, que nos dirijas, que me dirijas para hablar lo que tú pones en mi vida, Señor, y a todos nosotros para escucharte y para obedecerte. Gracias te damos, Señor. Amén. Mis amigos y hermanos, el título de este estudio es ¿estamos corriendo bien? Es una pregunta que vamos a responderla, cada uno de nosotros. Vamos a responderla en esta noche basados en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios. Y que todas estas escrituras son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. El Señor quiere que todos nosotros, ustedes y yo, seamos hombres útiles, preparados para toda buena obra. Por eso el Espíritu Santo nos tiene en esta noche para estudiar su palabra, porque Él quiere que todos nos preparemos, que todos nos estemos moviendo espiritualmente y físicamente, que cada uno de nosotros esté creciendo en su palabra. El Señor, en el transcurso de toda la era cristiana y de antes de la era cristiana, ha utilizado símbolos, ejemplos, para que usted y yo entendamos su palabra. Y uno de esos ejemplos que el Espíritu Santo nos dejó por medio del apóstol Pablo fue el de los deportistas, el de los atletas. Y el Señor nos menciona en el libro de Proverbios que nuestras vidas, las vidas de sus hijos, los que hemos sido santificados, es como la luz de un nuevo día, que inicialmente estamos en oscuridad. Pero después empieza a salir la luz de un nuevo día y va creciendo esa luz, va aumentando esa luz hasta que el día es perfecto. Esa escritura está en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. La luz de los justos es como un nuevo día que brilla periódicamente hasta que el día es perfecto. Y este versículo
debemos grabarlo muy bien, porque vamos a utilizarlo, este ejemplo que el Señor nos da, para que nosotros midamos nuestra vida y sepamos en qué tiempo estamos, en qué momento vamos a llegar a la perfección, cuando estemos en la presencia del Señor. Y la Biblia nos enseña que ese día que nos encontremos con el Señor, vamos a ser tal y como Él es. Nuestra vida cristiana es precisamente ese aumentar cada día, es mejorar cada día, es movernos hacia adelante en crecimiento espiritual, buscando cada día agradar a nuestro Padre Celestial. Requiere que nosotros nos ejercitemos, requiere que nosotros vivamos cada día en disciplina cristiana, en la obediencia a su palabra. Y en el ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó, habla que nuestra vida es como la de un atleta que requiere disciplinarse, que requiere esforzarse. No que nos quedemos quietos y nos conformemos con lo que tenemos ya, sino que debemos prepararnos, como lo dice el Señor, para que cuando vengan los días malos podamos salir triunfantes. Pero para eso, cada día nosotros debemos estar en comunión permanente con el Señor. Es decir, debemos ejercitarnos, como el Señor nos menciona, ejercitarnos en la fe. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando cada día para vivir conforme el Señor quiere? ¿Estamos corriendo bien? En el primer punto de nuestro estudio, encontramos que el Espíritu Santo nos enseñó por medio del apóstol Pablo que así como los atletas lo hacen, nosotros debemos vivir disciplinadamente de tal manera que obtengamos el premio que Él tiene para todos sus hijos. No todas las personas son hijos de Dios. Como su palabra lo dice, solamente somos hijos de Dios los que hemos creído en Él y los que hemos aceptado su presencia en nuestras vidas. No es decir que yo creo, es vivir disciplinadamente, piadosamente, como lo vamos a estudiar más adelante. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, nos dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos confronta. Después de que nosotros nacimos espiritualmente, después de que nosotros decidimos obedecerlo, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos quedamos ahí o nos estamos moviendo? Estamos buscando, como lo dice esta parte de la Biblia, estamos buscando llegar a la meta, nos estamos disciplinando. El apóstol Pablo nos enseña que los atletas se perfeccionan, se disciplinan para ganar un premio. Pero nos aclara que ese premio terrenal es temporal, pero que el premio que nosotros buscamos es un premio no temporal, sino un premio eterno, nuestra vida eterna.
Dice, todos los deportistas compiten en una carrera y se entrenan con disciplina. ¿Qué es disciplina? Es cada día tener hábitos, buenos hábitos, y cristianamente estamos hablando de hábitos como la oración, como la comunión permanente con el Señor, como el dar ejemplo, como el ser luz. En el versículo 27 nos dice el Espíritu Santo, golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. El Señor no nos está hablando de torturarnos. El Señor nos está hablando de poner nuestros deseos, poner nuestra carne en segundo lugar y ponerlo a Él. La búsqueda de su presencia, el querer amarlo sobre todas las cosas, el decidirnos a amarlo, a amar su voluntad, a buscar lo que a Él le gusta y a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Cuando el Señor habla de golpear nuestro propio cuerpo, es disciplinarnos, es poner los deseos de nuestra carne en segundo lugar. Y como lo dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero, ¿cómo nosotros ejercitamos nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo? En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, encontramos parte de las instrucciones que el Espíritu Santo nos da como la disciplina que el Señor quiere que tengamos en su vida, en esta carrera que empezamos ya. Nos dice, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Muchas veces estudiamos su palabra y nos encontramos con personas que nos retan para mirar si nosotros realmente sabemos o no sabemos. Y ellos han estudiado no solamente la palabra, sino que han estudiado muchos, como lo dice la Biblia, mitos y leyendas, muchas teorías. Y ellos quieren demostrarnos que sí sabemos y que sí saben ellos. Pero el Señor nos dice, no entren en esas contiendas, en esos enfrentamientos. El mismo versículo 6 nos dice, emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. No entrar en contiendas o entrar en peleas que no producen nada bueno. El versículo 8 nos dice, está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la venidera. ¿Qué es ejercitarnos piadosamente? Es buscar y dedicarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre nuestros propios deseos, sobre lo que nos ofrece el mundo, como lo dice la Biblia, el mundo y sus deleites. Es decidirnos a amarlo, pero también a vivir una vida de fe. En Hebreos 11:6 el Señor nos dice que hay algo que a Él le molesta, que le desagrada, es que no confiemos en Él. ¿Estamos confiando en Él? O cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, nos angustiamos y nos desesperamos. Está bien, humanamente nos da miedo, nos da susto,
Pero el Señor nos enseña que lo primero que debemos hacer es demostrar que estamos confiando en Él. ¿Cómo lo demostramos? No angustiándonos, no desesperándonos, sino es doblar nuestra rodilla, es postrándonos delante de Dios y levantando nuestras manos diciéndole: Señor, estoy con miedo, estoy angustiado. Tal vez, Señor, tú lo sabes, estoy desesperado, pero hoy, Señor, te pongo mi vida y pongo esa situación y pongo mi cuerpo y lo que esté enfrentando, Señor, tal vez ese problema conmigo mismo, con mi familia o con mi trabajo, en mi estudio, Señor, lo pongo en tus manos. Yo hoy decido confiar en ti. Eso es ejercitarnos en la piedad, es ejercitarnos en el amor hacia Dios, es ejercitarnos para llegar a la meta. Eso es vivir piadosamente. Cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia, cuando nosotros sacamos el tiempo necesario para estudiar la iglesia Filadelfia, en este momento está ofreciendo, está en las matrículas para el discipulado, para el instituto bíblico. Y hoy les invito para que todos ustedes tomen la decisión de entrar al discipulado, de entrar al instituto. Eso es ejercitarnos para la piedad. Pero si tal vez no hay ya esa posibilidad porque ha pasado el tiempo, hay muchas oportunidades, hay muchas aplicaciones que la tecnología nos ofrece donde podemos estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos decidirnos, caminar, movernos en nuestra vida espiritual. Y volviendo al ejemplo, el día empieza en oscuridad, en luz de la aurora, y poco a poco va aumentando hasta que el día es perfecto. Debemos movernos, disciplinarnos, buscar que nuestra mente, que nuestra boca esté aprendiendo y esté hablando como el Señor quiere. Es cierto que en algunos momentos fallamos, pero también es cierto que la Biblia nos enseña que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. ¿Qué hacemos en ese momento de nuestra falla? Es postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, he fallado, no he buscado tu presencia, pero aquí estoy para empezar nuevamente. Pido tu ayuda, perdóname, Señor, y me decido nuevamente a disciplinarme, a buscar tu presencia, a aprender de ti. Segundo punto. Debemos vivir con la actitud del Señor Jesucristo, siendo luz en todo lugar donde Él nos coloque. Y voy a repetir ese segundo punto. Debemos vivir con la actitud del Señor Jesucristo, siendo luz en todo lugar donde Él nos coloque. ¿Cómo el Señor Jesucristo se comportó en el tiempo que estuvo en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo? El Señor Jesucristo enseñó las buenas noticias de salvación, el reino de Dios y la limpieza de los pecados a los que le aceptaran. Es una tarea que todos sus hijos, nosotros, tenemos. Enseñar las buenas noticias, enseñar el evangelio. Pero no solamente es hablarlo, es recitarlo, no solamente es con nuestra boca grabarlo, hablar lo que está grabado en nuestra mente. Es demostrarlo con nuestro comportamiento. Tal vez ustedes lo han escuchado o tal vez a ustedes les está pasando, que están hablando del evangelio, pero muchas veces nos estamos comportando no como el Señor quiere. No estamos sujetándonos al reino de Dios, a su gobierno en nuestras vidas. Pero también nos dice este primer pensamiento
que el Señor Jesús habló del perdón, de la limpieza de los pecados a los que le aceptaran. Y de eso nosotros tenemos que ser ejemplo. Y las personas se pueden y se tienen que dar cuenta que nuestro pasado pasó. Fuimos pecadores. Nos comportamos de una manera que no le agradaba a Dios. Pero que ahora, por la misericordia de Dios, por el perdón que Dios nos dio, somos nuevas personas, nuevas criaturas. La Biblia nos enseña, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que hicimos, ya pasó. Tal vez el diablo nos empieza a presionar, usted hizo, usted fue. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, lo hicimos, fuimos, pero ahora somos nuevas criaturas por la misericordia de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús realizó milagros, calmó tormentas, curó enfermos, alimentó a miles de personas y resucitó a algunos muertos. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas de milagros. Cuando Él estaba en la tierra, les dijo a sus discípulos que cosas mayores de los que habían visto haríamos y harían. Vida de milagros. Nosotros y muchos de nosotros hemos experimentado los milagros de Dios. Tal vez en nuestro cuerpo o en nuestra vida laboral o de estudio o en nuestra familia. Son situaciones que Dios ha permitido para que luego Él pusiera su mano y Él hiciera milagros en nuestras vidas. Pero Él hizo esos milagros en nuestras vidas y en los discípulos por todas las generaciones que hemos pasado para demostrar que Él hace milagros, hizo milagros y hará milagros. Y debemos, no para orgullo nuestro, sino para la gloria de nuestro Señor, hablar de lo que Él hace. Demostrar que por la fe en Él podemos recibir y podemos ser instrumentos para bendición de muchas personas. El Señor nos enseña que para el que cree, todo le es posible. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer. Señor, tú estás en nuestra vida. Tú nos enseñaste, Señor, que debemos pedir y recibiremos, que debemos buscar y lo hallaremos, que debemos ponernos de acuerdo sobre algo y nuestro Padre Celestial nos dará. Pero no solamente debemos recitarlo, debemos decidirnos a ponerlo en práctica. El Señor nos dice que cuando nosotros hablamos su palabra, Él respalda nuestra palabra, la que sale de nuestra boca. Él respalda lo que nosotros hablamos. Pero también el Señor nos dice que abramos nuestra boca y Él la llenará. ¿Y la llenará de qué? La llenará de fe, la llenará de su palabra. Pero también el Señor nos dice que Él nos va a recordar todo lo que hemos aprendido. ¿Qué debemos hacer? Decidirnos a hacer su voluntad, abrir nuestra boca, estudiar su palabra. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Ayudó a los necesitados. Se preocupó por los pobres, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los que estaban solos. Obra social. El Espíritu Santo nos dejó escrito que como su iglesia, que como sus hijos, el mundo entero debe saber que nosotros los amamos así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que nos ayuden.
queremos que nos acompañen, queremos que nos den palabras de consuelo, queremos que en las situaciones más difíciles encontremos un brazo o un abrazo en quien podemos confiar. Así como nosotros queremos para nosotros mismos, nosotros debemos ser esa ayuda, ese brazo o ese hombro que pueda ayudar o que esté acompañando a esta otra persona. No es solamente aprender la palabra de Dios, es demostrarlo con nuestra decisión, con nuestras obras, es ser útiles para toda buena obra. Y no solamente es predicar, es enseñar. Es, como lo dice este pensamiento, es ayudar a los necesitados. Es servir de instrumentos de Dios para todas las personas. ¿Qué más hizo el Señor? Estableció su iglesia y enseñó a sus discípulos a ayudar a los demás. Por eso es muy importante que nos reunamos, porque el Señor mismo fue el que estableció la iglesia. La iglesia no es este lugar, este es un templo donde se reúne la iglesia. Pero el Señor nos dejó escrito, el Espíritu Santo nos dejó escrito que cuando nos reunimos, Él derrama bendición y vida eterna. Y también nos enseña que hay personas que no quieren hacerlo. Pero nosotros debemos hacerlo, debemos reunirnos. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, debemos buscar su presencia en comunión, en reunión unos con otros. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él derrama de su presencia, de su vida eterna. Es su palabra para todos nosotros. ¿Qué más hizo el Señor? Obedeció a su Padre. Fue fiel hasta la muerte e hizo lo que su Padre le había encargado. Dio buenos consejos. Como sus hijos, como los hijos del Padre Celestial, del único Dios vivo y verdadero, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Dios Trino, nosotros tenemos la tarea de ser fieles hasta la muerte, como el Señor nos enseñó, como Él nos encargó, como Él nos dio el ejemplo. Tenemos la responsabilidad de la obediencia hasta el final. No nos dijo por una parte, y así como el ejemplo que nos dio el Espíritu Santo por medio de Pablo, el atleta se prepara para la carrera y hasta el momento en que llega a la meta, todo el tiempo se está desplazando con lo mejor que puede dar. Y el Señor nos dejó este ejemplo porque Él quiere que todos nosotros demos lo mejor que podemos dar, que nos estemos moviendo, que estemos disciplinando nuestra vida y, como lo escribió Pablo, estemos sujetando nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros deseos a los deseos que el Señor quiere que tengamos para que hagamos su perfecta voluntad. Debemos llevar una vida cristiana de disciplina, es decir, de obediencia, de fe en su palabra, de amor hacia el Señor y hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Porque el Señor encargó que les debemos amar a nuestro prójimo así como nos amamos nosotros mismos. Porque debe ser igual. Muchas personas se dedican a amar más al prójimo, pero se olvidan de cuidarse en ellos mismos, de cuidar a su familia. Y muchas personas se dedican a amarse a ellos mismos, a su hogar, a sus propias pertenencias, pero se olvidan de amar al prójimo. Pero el Señor habló de cómo a ellos mismos.
y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué es amarnos a nosotros mismos? Es cuidarnos, es respetarnos, es valorarnos, así como cuidamos, respetamos y valoramos a nuestro prójimo. Eso es disciplina espiritual. Cuando lo hacemos, cuando corregimos lo que hemos hecho mal, cuando nos decidimos vivir fielmente, estamos corriendo la carrera que el Señor nos dio. ¿Qué nos dice Hebreos 12:1? Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Cuáles personas? En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el Señor hace un relato, menciona a muchas personas desde el mismo principio de la creación que vivieron vidas de fe, de esperanza, de confianza en el Señor. Y el Señor hace ese relato, el Espíritu Santo hace ese relato para que nosotros sepamos que no estamos solos, que no somos los únicos que debemos confiar, sino que todas estas personas y muchas más que no están escritas han vivido vidas de esperanza, de confianza, que aunque han pasado por situaciones muy difíciles, y también lo relata ese capítulo 11, que han muerto decapitados, que han vivido muchos sufrimientos, pero a pesar de eso han permanecido en su confianza, esperando ese premio. Nosotros somos partes de esa iglesia que espera el regreso del Señor y que espera el premio del Señor. Pero el Señor, así como a estas personas que menciona en el capítulo 11 de Hebreos, el Señor los sostuvo. A nosotros también el Señor nos sostiene y nos sostendrá. Voy a leer nuevamente el capítulo 12, versículo 1 del libro de Hebreos. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. En nuestro andar diario, en nuestro crecimiento espiritual, vamos a encontrar tentaciones y tal vez vamos a pecar. Pero el Señor nos dice, debemos dejarlos de lado. ¿Cómo dejamos de lado el pecado o esa caída en nuestra carrera? Pidiendo perdón. Pidiendo la misericordia o acudiendo a la misericordia del Señor. La Biblia lo dice y lo repito, la Biblia nos enseña que su misericordia es más grande que los cielos y hasta los cielos es su verdad. Hemos aprendido sobre la verdad del Señor, pero hemos visto y hemos recibido y vamos a recibir que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Sí pecamos, no por costumbre, sino porque el enemigo nos coloca estorbos y muchas veces nos hace caer. Pero el Señor nos dice que debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo en nuestra carrera espiritual. ¿Qué es dejar de lado? Es pararnos, porque el pecado es una caída, es una equivocación. Es errar el blanco, es pararnos, eso es dejar de lado, pararnos, pedir perdón y seguir caminando o corriendo hacia la meta que el Señor tiene para nosotros, hacia la vida con el Señor, hacia la vida eterna. Pero debemos decidirnos dejar de lado el pecado, que es un estorbo en la vida, que es una carrera. ¿Qué requiere o qué nos enseña el Espíritu Santo? Que esa carrera del atleta exige resistencia.
Nos vamos a cansar, sí. Pero el Señor nos enseña que debemos, a pesar del cansancio, pararnos, dejar de lado el pecado, es decir, arrepentirnos y seguir en nuestra carrera. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, el Señor nos enseña: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Somos hijos de Dios. Él nos ama. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque su palabra nos lo enseña. Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y voy a repetir este primer versículo, el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Versículo 2. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Debemos amar a los demás, así como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? La Biblia nos enseña que Él se entregó voluntariamente por nosotros para sufrir la muerte, y una muerte de cruz, para rebajarse hasta ser peor que un esclavo. Él decidió recibir el castigo por nuestros pecados, por nuestros errores, y Él, por amor a nosotros, decidió recibir la muerte de cruz. Porque allí, y debemos tenerlo muy en cuenta, demostró que nos ama. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos mirar esa cruz, mirar al que está en la cruz, mirar lo que realmente Él hizo en la cruz. Así como el Señor lo dice, que Él sabía que iba a sufrir, pero que después de ese sufrimiento vendría un gozo. ¿Por qué gozo? Porque los que nos íbamos a beneficiar de esa muerte íbamos a recibir la vida eterna, íbamos a recibir el perdón de los pecados, íbamos a recibir la sanidad de nuestros cuerpos, íbamos a recibir la paz en nuestras vidas por aceptar la muerte del Señor, por aceptar la victoria de Jesús en nuestras vidas, esa victoria que Él obtuvo en la cruz. La obra de Jesús en la cruz fue una victoria sobre el enemigo, sobre el diablo, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los pecados. Y debemos aceptarlo. En el Antiguo Testamento, cuando las personas estaban muriendo por su pecado allí en el desierto, el Señor le ordenó a Moisés que levantara esa serpiente en un palo para que todo el que mirara a esa serpiente fuera sano. Y esa obra que hizo Moisés era un símbolo de lo que el Señor Jesús hizo. Todos los que miramos la obra de Jesús, todos los que aceptamos lo que Él hizo, seremos salvos, tendremos perdón de nuestros pecados y seremos sanos y tendremos vida eterna. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor nos enseña también cómo debe ser nuestra vida de disciplina como cristianos. Nos dice el Señor: no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y podemos nosotros recibir todo el tiempo su palabra. El Señor nunca nos deja ni nos abandona.
Tal vez nos parece que el Señor está en silencio. No recibimos en el momento la respuesta que queremos, pero el Señor está ahí con nosotros, sustentándonos. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa del Señor Jesucristo para ustedes y para mí. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero en el principio de este versículo nos enseña el Señor que no debemos amar el dinero. Y el Señor nos enseñaba que el principio de todos los males es el amor al dinero, la ambición. Y si ustedes hacen un repaso por las situaciones que ha vivido este mundo, por todas las edades de las generaciones, la Biblia y el Señor se cumple la palabra que Él dijo. Todo lo que ha enfrentado, las guerras, las situaciones difíciles, tienen como base la ambición, el amor al dinero. Gracias al Señor por nuestra provisión, por el trabajo que nos da, por el dinero que nos da. Gracias al Señor por eso. Pero nuestro amor debe estar hacia nuestro Padre Celestial. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el Señor nos enseña: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta carrera no es fácil. La carrera de un atleta requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere prepararse, requiere tener toda su concentración en ella y requiere tener en su mente, en sus ojos, esa meta, ese premio. Y así como el Señor nos da ese ejemplo, nos dice que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien. Es decir, no nos debemos cansar de vivir piadosamente, no nos debemos de cansar de obedecerlo, de amarlo, de amar al prójimo, de amarnos nosotros mismos. No debemos cansarnos. Y repito este versículo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cosecharemos lo que hemos sembrado. Recibiremos el premio que el Señor nos dio, nos ofreció, si no desmayamos. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. El Señor nos llamó a nosotros también. En algún momento, en algún tiempo, nos hizo ese llamado, golpeó a nuestra puerta. No importa si usted nació en un hogar cristiano o tal vez usted nació en un hogar que no quería nada de la obediencia o de la disciplina hacia Dios, pero en algún momento el Señor hizo un llamado. Y para los que hasta ahora están recibiendo este llamado, el Señor nos enseña: sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Seguir hacia la meta. Debemos buscar obedecer al Señor, buscar ese crecimiento espiritual, buscar conocerlo y amarlo para obtener ese premio, para llegar a la meta. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, el Señor nos dice: he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. El Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Recordemos, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice, y vuelvo a leer: he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado.
He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. El apóstol Pablo estaba llegando al fin de sus días. Estaba encarcelado. Sabía que lo iban ya a matar. Pero él sabía que desde su llamamiento hasta el tiempo, a los últimos tiempos de su vida, había sido fiel. Y es lo que nosotros debemos buscar. Debemos ser fieles al Señor hasta la muerte. El Señor quiere hacerlo, quiere guardarnos siempre y cuando nosotros decidamos serle fieles. No nos soltemos de su mano. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, el Señor nos enseña: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Estamos fijando nuestra mirada en Jesús? ¿O estamos mirando a las circunstancias? Vamos a orar y vamos a hablar con el Señor diciéndole que queremos serle fieles, que en algunos momentos hemos pecado, nos hemos caído, pero que con su ayuda nos estamos levantando para que Él nos guíe y nos ayude a serle fieles, a llegar a la meta que Él nos ha dado. Papito Dios, gracias te damos por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu dirección. Aquí estamos, Señor, hemos escuchado lo que tú quieres enseñarnos y cómo tú quieres que vivamos nuestra vida. Señor, hoy pedimos perdón porque nos hemos quedado en un punto, no hemos crecido como tú quieres. Hemos caído, hemos fallado, pero hoy decidimos pedirte perdón. Hoy decidimos hacer tu voluntad. Hoy decidimos conocerte más, obedecerte más. Espíritu Santo, Señor, llena nuestro corazón de tu presencia para que vivamos mirándote a ti solamente, no a las circunstancias. Decidimos poner nuestra mirada en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu perdón. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por amarnos, Señor. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.